que veamos eso. Ya, dale, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, no me queda claro el hecho de que el campo eléctrico que se genera dentro del, o sea, en el conductor, se genera en la superficie y en el centro es cero, pero la No, carga no en el solo en el centro, centro, en todo el interior queda cero. sí, sí, Todo eso el mismo. interior. Ujú. Entonces, no entiendo cómo existe como carga dentro, pero no hay campo eléctrico adentro. No, porque las cargas tienen dos fuerzas. Piensa que está la fuerza externa que hace que se muevan y la fuerza inducida interna que hace que se vuelvan estacionarios. Tienes que ver las dos cosas, porque cuando una carga se mueve, esa carga también genera campo eléctrico. ¿Ok? No solo yo aplico un campo externo, que tiene que tener una fuente, tiene que haber alguna carga que lo genere en algún lugar del universo. Creo que la carga, creo este campo eléctrico, que no sé cómo lo cree, este campo eléctrico hace que la carga se mueve, pero a su vez también la carga genera campo eléctrico. Y si se empiezan a acumular, entonces el campo eléctrico empieza a crecer, el inducido. Y crece, y crece, y crece, y crece, hasta que se bloquea. ¿Ok? Dejen mostrarles un ejemplo que les traje para ilustrar esto, que fue descubierto por Faraday. No sé si saben lo que se llama la jaula de Faraday. Dejen de mostrarles que esto es verdad. Y se los voy a mostrar con un experimento que es increíble. Uno no piensa que es verdad, pero es verdad. Se los voy a mostrar y después les explico una aplicación. Pero quizás un experimento me va a creer más, un experimento real. ¿Ok? Entonces lo explico y te lo muestro en un experimento. Entonces, ¿cómo lo explico? Entonces voy a usar aplicación. La aplicación que voy a usar es lo que llamamos jaula de Faraday. Entonces, ¿cuál es la jaula de Faraday? Entonces, la jaula de Faraday es que supónganse que es verdad que el campo eléctrico al interior es cero y si yo pongo un campo eléctrico al exterior distinto de cero. Si eso es verdad, entonces, ¿qué pasaría si yo coloco algo al interior? Por ejemplo, una rata o algo al interior. ¿Qué le pasa a esa rata si coloco ese campo eléctrico al exterior? Bueno, no me quedó muy bonito. Un animal, supongamos algo al interior. Si coloco algo al interior, ¿qué le pasaría si coloco un campo eléctrico muy fuerte afuera? No le pasaría nada, no lo sentiría. Queda completamente aislado. Faraday se dio cuenta que esto era así, y por lo tanto hizo experimento y verificó que esto es verdad. Entonces, para checar eso, les traje un experimento donde vamos a verificar eso. Entonces, para hacer eso, voy a cambiar mi video, solo por eso lo coloqué ahí. Entonces, lo voy a desamplar este de acá para ahora compartir este de acá. Ok, entonces vamos a compartir, digamos, este de acá. Espero que se vea el video ahí. Traje un pequeño video para ilustrar esto que está ahí. Vamos a ver si se comparte primero, si lo ven. Ok, ¿lo están viendo en casa solo por verificar? Sí, ¿Lo ven sí en se ve. casa? Muy bien, voy a colocar el video. Entonces, estas personas, ¿qué lo van a hacer? En vez de colocar un ratón, colocamos una persona. Son más interesantes. Nos pueden decir si sienten cosas. Y para ver lo que pasa, obviamente Faraday se dio cuenta que debemos colocar una jaula. ¿Por qué hablo de jaula? Porque si coloco algo que está completamente metálico no veo qué pasa, pero si coloco una jaula, entonces casi como si fuera una película metálica, pero tiene hoyo, porque es transparente, así que puedo ver, como la que tienen los microondas. ¿Ok? Entonces veamos qué pasa con estas personas. Voy a hacer... no tengo... Voy a colocar el volumen. Le aplican voltaje a esta jaula y miren la persona que está dentro. Le aplican un voltaje que mataría a cualquier persona, que es equivalente a un radio. No pasa nada. Ahora, ¿qué está pasando? Si miran con cuidado, en este caso lo que está pasando es que en este caso la persona está dentro de la jaula, pero está apoyada sobre algo blanco. Su blanco es una tabla metálica, de madera, que es aislante. Y el piso también es de madera. Todo lo externo, voy a sacar de nuevo el micrófono. Todo lo externo, ok, ahora sí. Todo lo externo es metálico, por eso llamamos jaula, y al interior hay una tabla de madera y hay un mango de madera. Si llega a tocar el metal, se electrocuta, porque las cargas se van a la superficie. Si yo toco algo cargado, porque la superficie se va a las cargas, me da la corriente.
Sin embargo, si yo me coloco al interior y me aíslo con un aislante, entonces no debe haber campo eléctrico al interior, porque todas las cargas se van a mover para anular el campo al interior. ¿Ok? Y miren, entonces esa persona está sometida a un intenso rayo, equivalente a un rayo que está en la calle. Si a una persona le cae un rayo, se muere. No hay vuelta que darle, son demasiada corriente. De hecho, nosotros, nuestra corriente eléctrica también nos mata. Está diseñada para, tiene poquitos amperes, pero suficiente para matarnos. Eso es mucho más de lo que estamos viendo ahí. Entonces, fíjense que esta persona puede estar ahí, no le va a pasar nada. No le ocurre nada. No hay ningún problema. Y Faraday entonces con esto mostró que al interior de un metal, entonces el campo eléctrico es cero. Ahora uno dice, pero ¿cómo metieron a esa persona adentro? Bueno, fíjense que la pared de atrás es metálica, no es de casualidad, es para cerrar la jaula, pero la jaula tiene una puerta, tiene rueditas y por lo tanto yo lo puedo alejar de la pared metálica y ahí la abro y así entro la persona. Porque uno dice, ¿cómo metí a esa persona al interior de algo que está cerrado? Está cerrado porque la jaula está apoyada por la puerta metálica. ¿Ok? Si miran al principio de nuevo van a ver que la persona está feliz de la vida, quizás está un poco asustada, pero es solo el susto, no le está pasando nada porque adentro no hay campo eléctrico. ¿Ok? Pero por supuesto, uno se asusta, digamos. Fíjense ahí, veamos si se mueve. Van a ver que, bueno, ahí está la puerta, lo podemos ver de nuevo el video un segundo para chequear. Si se fijan, al principio, ahí entraron, ahí lo cerraron, ahí dejaron la jaula y ahí le podemos aplicar eso. Magia. Pero no hay magia. ¿Ok? Campo eléctrico cero. Ahora, ok, voy a volver acá. Ok, entonces, bien, ahora vamos a volver a compartir acá. Entonces, ok, ahora sí. Entonces, lo que les acabo de mostrar, no sé si quedó claro en casa, pero lo que les acabo de mostrar es un fenómeno que nos ocurre muy recurrentemente. Es que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, como tú haces un túnel y el teléfono no funciona, o si me meto al interior de un ascensor, tampoco funciona típicamente. ¿Ok? Y uno dice, ¿por qué? El caso del ascensor es más simple. Típicamente la estructura que tiene es metálica. Y por lo tanto, me aísla. Deja que mi teléfono ya no le lleguen ondas electromagnéticas, son campos eléctricos. Es decir, que si yo me coloco al interior de, por ejemplo, ustedes mismos lo pueden hacer, tomen su teléfono, ¿ok? Y si quieren hacer el mismo experimento de Faraday, un experimento casero, si alguien dice, no quiero que nadie me llame, en vez de simplemente cortar, digamos la comunicación, ¿ok? De su teléfono o apagarlo, tomen su teléfono, colóquenlo dentro de una olla a presión, de una olla cualquiera, que sea presión, colocan su teléfono y van a descubrir que su teléfono, si se llaman, no funciona. No funciona. No sé si han hecho alguna vez colocar ese aparato dentro de algún sistema de esa forma. Y entonces, igual como les acabo de mostrar en ese video que vieron que a la persona no le llegan los rayos, en este caso no son rayos, pero las ondas electromagnéticas con las cuales nos comunicamos son simplemente campos eléctricos que viajan. Tienen el campo eléctrico así, hay un campo magnético acá, no necesitamos hablar de eso por ahora, pero es un campo eléctrico, pero al interior tiene que ser cero, porque los electrones en la olla se mueven en la superficie y hacen que al interior el campo eléctrico sea cero, y por lo tanto no funciona. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de caso? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, parece? Muy bien. Entonces, estamos bien. Ok, estaba cometiendo un error. Voy a volver a anclar acá, si no el video nos quedó ahora sí de claro. De todas maneras, es una demostración lo que le estaba mostrando. Espero que haya sido convincente para que vean que eso es así. Y si ustedes, por ejemplo, no sé si se han fijado, la Universidad de Chile tiene algunas salas de eventos. La sala principal de la Universidad de Chile, que está en la Casa Central, tiene como particularidad es que los teléfonos no funcionan. No sé si saben eso. No, uno tiene salas que no los pueden llevar por teléfono para que simplemente no haya perturbaciones. ¿Y uno cómo hace eso? Simplemente que en las paredes que uno coloca esencialmente o una malla metálica que tenga la longitud de onda apropiada. ¿Okay? Sabemos, cuando alguien nos llama por teléfono, que la longitud característica aquí es del orden de los pocos centímetros, y por lo tanto, si yo me coloco una malla de pocos centímetros, no hay problema. Eso lo anula completamente, porque la onda de esto es como si fuera un continuo. ¿Okay? Porque la longitud de onda es más grande que el reticulado que uno coloca. ¿Okay? Ejemplos de la vida cotidiana que ocupan esto y no se dan cuenta del microondas. No sé si se han fijado, los microondas de verdad deben ser completamente cerrados. Pero, ¿de qué me sirve un microondas cerrado? No vería cómo se está calentando lo que está dentro.
pero ninguno de ustedes tiene un microondas que es un vidrio perfectamente como la ventana que uno ve sin problema. Siempre hay una rara malla, no sé si se han fijado. Esa malla es para protegerlos. Lo que hace eso es que el microondas al revés. El microondas, cuando uno toma un microondas, lo que yo quiero es proteger a las personas que están afuera. ¿Y cómo las protejo? Bueno, coloco acá, todas las otras paredes son metálicas, y en la parte de la ventana hay una malla, de tal forma que cualquier campo eléctrico que está al interior no pueda salir, porque en realidad el campo es cero afuera. Donde estoy yo, estoy perfecto, no hay ningún problema, puedo mirar y no siento nada extraño. En cambio, si me meto al interior, sería terrible. No sé si saben, pero en los primeros microondas, todo eso me acuerdo porque alguna vez vi una caja en Estados Unidos, decía que estaba prohibido colocar animales. La razón de esto fue que inicialmente a algunas personas les pareció que esto era genial, que calentara tan rápido, y se le ocurrió colocar algunos animales domésticos al interior. ¿Ok? Entonces uno lo coloca, lo encierra y lo calienta un poquitito. El problema es que las ondas microondas hacen que todas las moléculas se pongan a vibrar, todas las moléculas de agua esencialmente. Eso genera que al interior haya mucho, mucho calor. Y en realidad si colocan algo así, tiende a explotar. Y los animales, bueno, murieron varias demandas. Y en Estados Unidos, como la legalización, las leyes no, son interpretativas, entonces perdieron muchas compañías de microondas y después entonces colocaban en la caja, prohibido colocar animales. Solo uno coloca un animal y uno no se cuenta que está eso, allá hay problema de la persona, uno puede demandar. Así que salía prohibido colocar animales. Ya no hay, porque ya la gente ya sabe hacer eso. ¿Ok? Entonces, ahí al revés, hago la jaula al interior, hago algo que tenga campo eléctrico cero al interior o al exterior. ¿Ok? Así que sí es verdad, así usamos el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Y por qué no con las cosas metálicas se Sí, ¿qué cosa pasa con las cosas metálicas? que el microondas como que muere? Sí, porque lo que hace es que justamente mueve las cargas de la superficie. ¿Y qué pasa si mueve las cargas de la superficie? Se organizan, se mueven justo los bordes para eliminar el campo que lo está atacando. Y por lo tanto crean el mismo campo, como el ejemplo que le dice el espejo, queda en el mismo campo que la fuente. Y por lo tanto la fuente ahora se ve atacada por exactamente el mismo campo. Es decir, ¿estamos bien? Parece que alguien está conversando por ahí. Hace exactamente lo que mostré en la clase pasada. Es decir, que colocar un metal al interior crea una imagen. Por lo tanto, al interior del microondas tú tienes una fuente. Esa fuente, al interior de ese metal, no importa cómo sea, se crea una fuente virtual, la cual emite campo eléctrico. En realidad, la superficie del conductor es una densidad de carga, pero es equivalente a la fuente. Y por lo tanto, esto emite un campo eléctrico y la partícula virtual que se crea, o la imagen virtual que se crea, emite otro campo eléctrico, y por lo tanto, la fuente del microondas ahora está sometida con un campo eléctrico. Y eso hace que se eche a perder. ¿Okay? En cambio, cuando yo coloco, por ejemplo, un aislante, yo quiero calentar, por ejemplo, una taza de agua. Tú la colocas en una taza de cerámica, agua, las cargas no se pueden mover al interior, por lo tanto no hay imagen y por lo tanto no me echa a perder eso y por lo tanto se calienta bien sin ningún problema. Por lo tanto, no hay que colocar nada metálico en el interior, porque si coloco algo metálico en el interior, crea imágenes y las imágenes destruyen mi fuente. Esa es la razón por qué. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Es claro en casa también? ¿Estamos bien en casa? ¿Es claro en casa? Sí. Muy bien, perfecto. Solo se hace una cosa. Entonces tenemos claridad para todos, ¿no? Solo un segundo, quiero hacer algo. Entonces, eso nos explica que tenemos que tener cuidado con estas cosas en general. Ok, entonces hasta ahí estamos bien. Y entonces vamos a tratar de movernos hoy día de lo que estábamos discutiendo. Pero entonces espero que sea claro así. Entonces lo que voy a seguir haciendo es con respecto, voy a tratar de volver sin llevar un poco, algunos días un poco antes para poder, voy a también colocar y compartir en casa, pero vamos a hacer, no voy a grabar esas partes porque voy a explorar que puedan hacer preguntas sin que queden grabadas, porque aparentemente hay gente que no le gusta que lo grabe y que quede, digamos, para la posteridad. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a partir grabando cuando empecemos la clase formal. ¿Ok? Sí, vamos a probar un poco cómo nos funciona, para ver si eso es mejor o peor. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, ¿estamos claros? Entonces ya aprendimos la jaula de Faraday. Espero que vean el video, que vean el video, es muy interesante el video. Y entonces, ¿qué vamos a discutir? Entonces, estábamos discutiendo
discutiendo acerca de algunas propiedades interesantes de la ecuación de la ley. Estamos discutiendo algunas propiedades interesantes de la ley de Gauss. Voy a seguir discutiendo ella porque nos va a permitir explicar otros fenómenos físicos que nos rodean. Entonces, estábamos viendo comentarios de la ley de Gauss. Entonces, el primero que les dije, simplemente recuerdo, les dije que sabemos que la ley era así, y la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cuál es la densidad de carga de un objeto puntual? Que son los electrones, por ejemplo, que nos interesan. Toda esta teoría la construimos con electrones, y lo que les mostré era que la densidad de carga de un electrón es simplemente la carga de electrón, o de una carga puntual, multiplicada por una delta de Dirac, que es una función muy particular, por ejemplo, la posición R', donde está la carga. ¿Ok? R', ¿dónde está la carga? R', ¿dónde está la carga? ¿Ok? Tenemos entonces R', ¿dónde está la carga? Eso nos permite entonces explicar toda la densidad de carga de una sola forma. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Profe, ¿qué significa el E que está antes del delta de Dirac? Es la carga. Aquí tienes que colocar el valor de la carga. Ah, ok, perfecto, ya. Sí, ahí está. Esto significa que si tú haces la integral de ρ en un volumen cualquiera que contiene el punto R', entonces esto te da simplemente Q. Esa es la gracia que tiene. La delta de Dirac me permite decir que no importa cuál sea el dominio, mientras contenga el punto donde la delta de Dirac se hace 0, entonces vale la función evaluada en ese punto. ¿Ok? Esa es la gran cosa interesante de las deltas de Dirac, que la traté de explicar como funciones, como el límite de funciones, que es la forma más simple de explicarla, pero no son funciones. Son cosas que son integrables, pero no son diferenciables. Pues fíjense que vale 0 en todos lados e infinito, vale infinito de verdad en un punto. Es la única forma con integral en un intervalo que se hace 0, valga algo finito, porque tengo que tener 0 por algo infinito para que me dé algo finito. Esa es la razón profunda. Entonces en matemáticas le llamamos distribuciones para recordar que no son funciones. ¿Ok? Física simplemente colocamos aquellas que nos parecen interesantes. ¿Y cuáles son las que nos parecen interesantes? Las de Dirac. ¿Okay? Por ejemplo, si uno quisiera colocar un plano cargado, si alguien me dice, tengo un plano cargado, ¿cuál es la densidad volumétrica de un plano cargado? Bueno, entonces la densidad volumétrica de un plano cargado es muy simple, es, si aquí coloco X, Y y Z, bueno, su densidad volumétrica de carga es simplemente sigma por una delta de Dirac en Z igual 0. Es decir, en Z. Porque cuando el argumento se hace 0, integro todo el volumen, pero solo se hace 0 en la superficie, por lo tanto, cuando integre el volumen me va a dar C. ¿Ok? Solo va a tomar en cuenta el volumen. Así que esta función es muy útil, nos permite transformar objetos volumétricos en objetos superficiales, lineales o puntuales. Por eso es muy, muy útil. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en caso también? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Control R es simplemente la densidad de carga o la carga observada. Aquí es la densidad de carga en un punto, no es la ley de Gauss integral, es la ley de Gauss diferencial. Esta ley solo vale en cada punto del espacio. La otra valía en una superficie, que era el flujo. Como que R es donde está la carga. El R' es donde está la carga, y esta función ρ, no dije, pero voy a hacer con más calma, ρ es la densidad en cualquier punto del espacio. Esto me dice, ¿qué es lo que me dice? Me dice que, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Esto me está diciendo que la densidad de carga de un electrón es tal que vale 0 en todo el punto del espacio, salvo en el lugar infinito. Traten de, por favor, tener cerrados los micrófonos, porque si es que no hacen preguntas están hablando. Alguien por ahí está hablando. Entonces, ok, yo ya lo silencié. Estamos bien. Ahora, entonces, la densidad de carga de un electrón, ¿qué es lo que es? La densidad de carga, no la carga, la densidad de carga. Densidad era
La carga partido por el volumen, tendiendo el volumen a cero. Vale. Según esta expresión matemática, me dice que vale 0 en todos los puntos del espacio, salvo el punto donde está la carga, y ahí vale infinito. Infinito. La densidad de carga. No la carga, la densidad de carga. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Así que es muy profundo, y lo mismo acá, me dice que vale 0 en todos lados, salvo en el plano donde está la densidad de carga. Y ahí que cambió la E por lo que ella hacía por esa. Aquí puse decir para enfatizar que la densidad de carga es una partícula puntual. Porque esta ley es para la densidad de carga de cualquier cosa. Puntos, volúmenes, ¿Qué superficie. letra es? Una E de electrones. Ah, ya. ¿Ok? Está bien. No, deberían ser más cuidadosos. Bien, entonces, eso con respecto a las necesidades de carga. Ahora voy a hacer una nueva generalización que nos va a permitir hacer algo interesante. Tenemos la ley, por un lado, de Gauss para el campo eléctrico, pero como vieron ayer, a veces es interesante calcular el campo, el campo escalar electrostático. Y uno se pregunta, ¿cuál será la consecuencia de la ley de Gauss sobre el potencial electrostático? ¿Ok? Y eso fue descubierto por otro científico que se llama Poisson, que encontró lo que llamamos la ecuación de Poisson, que va a ser una generalización de la ecuación de Laplace, que también fue una ecuación muy similar descubierto cuando la gente estudiaba el calor. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me voy a hacer ahora es ¿cómo afecta qué ley satisface el potencial? Porque nos gusta el potencial, es más fácil, no es vector, parece ser mucho más simple, pero a uno le gustaría entonces tener una ecuación para el potencial sin estar a cada rato pasando por el campo eléctrico. Supongo que ayer algunos que hicieron el ejercicio para calcular el potencial pasaron por usar la ley de Gauss y luego usaron el campo eléctrico. A uno le gustaría decir, quiero perder menos tiempo, quiero tener directa la ecuación para el potencial y no me pregunto qué es el campo eléctrico. ¿Ok? Eso no lo hemos discutido. Entonces, por eso también hice el ejercicio ayer, para que mediten cómo puedo hacer eso sin usar el campo eléctrico. De hecho, la mayor parte de cuando hago circuitos, etcétera, la gente no habla de campo eléctrico, habla de potencial. Los ingenieros eléctricos esencialmente todo el tiempo hablan de caída de potencial. Es para ellos mucho más importante el potencial y están acostumbrados a graficar más bien el potencial más que el campo eléctrico. ¿Y por qué? Porque el potencial me permite saber dónde el sistema se minimiza, me permite tener más analogías con la energía. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacen eso? Bueno, uno dice, entonces vamos a ley de Poisson. Entonces, Poisson, lo que hizo en realidad es esencialmente encontrar una relación entre la densidad de carga y el potencial. Lo que hizo fue simplemente, bueno, esto vale, la divergencia del campo eléctrico es igual a qué? A la divergencia de qué cosa? El campo eléctrico, pero el campo eléctrico vale menos el gradiente del potencial electrostático. Voy a llamarlo B para que sea más claro. Y eso tiene que ser igual a la densidad de carga en cualquier punto del espacio partido por epsilon 0. Y por lo tanto aquí uno tiene una cosa extraña que se llama la divergencia aplicada sobre el gradiente. Esto que está acá tiene un nombre y fue descubierto en otro contexto físico. ¿Ok? Entonces, ojo, una es esto de acá es la divergencia, y esto que está acá es otra cosa. Esto que está acá es el gradiente. Son dos cosas que hacen cosas distintas. Uno aplica sobre un vector, el otro aplica sobre un escalar. Y entonces la divergencia sobre un gradiente le ponemos un nombre bonito y lo llamamos laplaciano en honor a Laplace. Otro gran físico de la termodinámica particular. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, en nuestro caso, la ecuación que llamamos de Poisson queda así. Es el laplaciano del potencial electrostático igual a menos la densidad de carga partido por epsilon 0. Esto es lo que llamamos ecuación de Poisson. Entonces esto me dice si alguien me da la densidad de carga, yo resuelvo esta ecuación a derivadas parciales y me da el potencial electrostático. ¿Ok? ¿Qué es esto? Porque, bueno, este símbolo todavía no he dicho lo que es. Es muy fácil porque, por ejemplo, en cartesianas, para simplemente explicar lo que es, bueno, esto que está acá, lo que hace es, tengo que aplicar la divergencia del gradiente. En cartesianas, el gradiente era simplemente
tomar la derivada con respecto a x, multiplicarla por x unitario, tomar la derivada de y, multiplicarla por unitario, tomar la derivada de z y tomar z unitario. La divergencia, lo que hacía sobre un vector era que lo derivaba, su componente respectiva con respecto a la coordenada respectiva, y lo sumaba. Por lo tanto, lo que hace es que toma la derivada de x, le aplico una derivada de x, así que ahora me quedan dos derivadas de x, y le sumo ahora la otra componente, dos derivadas de y, más dos derivadas de z, y es eso lo que es el laplaciano. El laplaciano simplemente es la suma de las segundas derivadas. ¿Ok? Si uno aplica las definiciones de una y de la otra, como se lo expliqué al final. Recuerden que la divergencia, si también no lo ve, era tomar la componente y derivarla con respecto a su respectiva componente y sumarla. ¿Sí? Escalar. Es escalar, por supuesto. Esto es una cantidad escalar. Y esto también. ¿Por qué? Fíjate. Si yo te digo A punto A, ¿para ti qué es eso? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. ¿Te fijas? La notación es inteligente. Sí. A punto A. A punto A. Eso es un escalar. La notación no está mal hecha, fue bien pensada. Esta notación, si uno es cuidadoso, cuando uno aplica una divergencia es punto, cuando hay gradiente no hay punto. Cuando se multiplican las dos se transforma en un escalar. ¿Ok? Está todo bien pensado, el rotor también. No crean que esto es un montón de trabajo, yo diría, muy grandes matemáticos de la época, en particular, digamos, Gauss y otros más, pero fueron muy cuidadosos en este tipo de notación. Está hecha de tal forma que uno, si es que sabe lo que es un vector, es muy fácil no equivocarse. ¿Ok? Si uno no sabe lo que es un vector, está en problema. ¿Ok? ¿Está bien? Es una escalar. Así que esa ecuación que está ahí, si uno dice, bueno, ¿y la ecuación de Poisson qué significa explícitamente? Porque yo soy cartesiano, me gustan las cosas cartesianas. También lo puedo escribir en coordenada esférica y coordenada cilíndrica, es un poco más complejo. ¿Ok? Le puedo dar la expresión inmediatamente en cualquier coordenada. Pero si uno quisiera escribir esta ecuación en coordenadas cartesianas, seguramente para hacer las coordenadas más naturales que uno ocupa, ¿ok? Vamos entonces, en coordenadas cartesianas, la ecuación de Poisson se escribe de la siguiente forma. La voy a escribir para que la vean y tratemos de entender lo mejor posible. Entonces, en coordenadas cartesianas, explícitamente, el laplaciano de b igual a menos rho partido por opción 0 es equivalente a simplemente dx de x de b más dx de x más de y de b más de z de b, y es igual a menos rho de epsilon 0. Esto es lo que llamamos una ecuación a derivadas parciales, porque es la suma de varias derivadas en distintas componentes. ¿Ok? Así que esto es una ecuación importante, es lineal. Obviamente uno puede hacer ecuaciones más difíciles, pero esta es lineal y uno puede hacer cosas interesantes con ella. ¿Okay? De hecho, se los voy a hacer quizá en una clase complementaria. Para resolver esta ecuación, hubo un gran también físico francés llamado Fourier que inventó un método para resolver esto que se llama método de Fourier. Y se los voy a explicar en una clase más bien complementaria, resolviendo un problema muy simple, que es preguntarse si tengo una superficie que tiene una caída de voltaje. Lo voy a resolver hoy día el problema unidimensional, que es fácil, pero el problema bidimensional hubo que inventar todo un método matemático que es muy importante, que lo usamos para cientos de cosas, que se llama transformadas de Fourier. ¿Okay? No existe ingeniero en el planeta que no sepa métodos de Fourier. Eso es como el método más básico, es sofisticado, no es tan simple, es sofisticado, porque permite entender cosas muy complejas. De hecho, sus computadores, sus señales, todas esas cosas, lo que hacemos es usar transformadas de Fourier. De hecho, cuando ustedes toman una foto, ¿cómo almacenamos esa foto? La descomponemos en modo de Fourier y después hacemos un zip para que quede más compacto, pero es una metodología sistemática de cómo representar la información y cómo resolver ecuaciones a derivadas parciales. Se los voy a explicar, por supuesto, con calma, pero eso me aleja un poco, es pura matemática, pero requiero que lo sepan. ¿Ok? O por lo menos que como cultura general sepan que existen esos métodos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien en casa también? ¿Es claro para todos? Ya vieron transformada en Fourier. O sea, perfecto. Pero entonces así resuelvo más rápido un problema. Pero, qué bueno. Pero ahí se ven que, o sea, lo que no me gusta a veces es que, no sé si se nos motiva mucho, pero todo eso nace de resolver problemas como este. De hecho, esta ecuación que está acá, uno dice, ¿por qué le llamamos laplaciano? Le llamamos el poissoniano o algo así. ¿Ok? La verdad que el problema similar que se resolvió antes en física no fue este, sino que fue el problema de lo que llamamos la ecuación de calor. Y fue simplemente la pregunta, imagínense, tomo un alambre
y alguien se pregunta qué pasa si acá lo caliento. Y si yo lo caliento, por ejemplo, acerco una cuchara, por ejemplo, o un calefactor, digamos, de una cocina, está prendido el mechero, lo acerco y me da calor, me quemo, ¿cierto? Pero uno se pregunta, ¿cómo será la temperatura a lo largo de esta dirección? ¿Ok? Esa pregunta, la persona que lo resolvió fue Laplace. Lo que mostró Laplace es que la ecuación que satisface la temperatura es esta ecuación. Esto es el tiempo integrante de temperatura. Entonces, Laplace desarrolló el Laplaciano y estudió la solución de equilibrio, etcétera, etcétera. Por eso hablamos del Laplaciano, eventual. Poisson llegó tarde. Vale, a eso. ¿Ok? De hecho, en honor a Laplace, cuando ρ es cero, cuando la densidad de carga es cero, entonces la ecuación para el potencial electrostático es simplemente el Laplaciano igual a cero, y a esta ecuación le llamamos la ecuación de Laplace porque fue Laplace quien estudió este problema. No para el voltaje, para la temperatura, pero es también una variable probada, en el caso de la temperatura, para el voltaje. ¿Ok? Así que por eso, espero yo que en sus cursos de matemática hayan dicho, pero esto se llama ecuación de Laplace, que es simplemente estudiar el potencial cuando no hay densidad de carga. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo el problema de ayer, en realidad una forma de resolverlo era escrito la ecuación de Laplace y han resuelto esa ecuación de parcial y han explotado las soluciones físicas. Sin nunca calcular ningún campo. ¿Ok? Esa es la forma de resolver. Y es así como muchas veces los ingenieros eléctricos resuelven muchos problemas. Lo que calculan en realidad resuelven esta ecuación a derivadas parciales y encuentran cómo decae el potencial y después le agregan una derivada y también le calculan el campo eléctrico, si fuera necesario. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Está claro para todos? ¿Es claro en casa? Simplemente verificar si me están escuchando bien. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, para que entendamos mejor esto voy a hacer un ejemplo. ¿Ok? Para empezar a entender. En realidad voy a hacer dos ejemplos. Pero entonces el primer ejemplo que voy a hacer es uno muy simple. El primer ejemplo que voy a hacer es un ejemplo que es un poco ingenieril, pero bueno, necesitamos hacer ejercicio un poco ingenieril. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que llamamos la típica caída de tensión en un cable. Entonces, el ejemplo que voy a hacer es algo, primero lo dibujo, sale más claro dibujar. Entonces, imagínense que tienen torres de alta tensión, y si se han fijado las torres de alta tensión, lo que uno tiene son cables que se conectan, etc. ¿Cierto? Supongo que todos han visto una torre de alta tensión. Supongo que no les parece, uno dice que son feas. Pero bueno, están ahí. ¿Sí? Y típicamente las torres de alta tensión, porque tienen que calcular esto con cuidado los ingenieros, tienen una cierta distancia. ¿Alguien sabe de qué orden es la distancia típicamente entre una torre y otra torre? No pueden ser 2 metros. ¿Cuánto es? Más o menos, ¿no? Loco. ¿Cuánto calculan ustedes a loco? Es importante que tengan intuición. ¿Cuánto vale una distancia típica de una torre a otra torre? ¿La han visto en su vida? No van a decir que son 40 kilómetros, no la verían. 100 metros, 100 metros, más o menos. De eso. Está bien, muy bien. Y entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es que supongamos que acá el voltaje lo mido, que podemos ver que aparatos que miden eso, o diferencia de voltaje, y aquí voy a sumar que vale B de A, aquí supongo que vale B de B, y la pregunta que hay que resolverme es cómo es el voltaje al interior de este cable. ¿Ok? Es igual que tomar un cable, lo enchufo, cualquier cable que enchufe, y me pregunto cómo cae el voltaje de un lado a otro lado. Quisiera saber, si lo sé, cuando digo cómo cae es el lenguaje ingenieril, estoy tratando de usar el lenguaje ingenieril. Lo que yo llamaría en realidad es cómo es la variación del voltaje, y si conozco la variación del voltaje, entonces puedo calcular el campo eléctrico. En realidad, a partir de eso puedo calcular cómo es el campo eléctrico al interior del cable. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro para todos? Entonces, para calcular el voltaje, lo que hay que hacer es simplemente escribir la ecuación de Poisson y resolver. ¿Ok? Es tan simple como eso. Entonces, la pregunta que queremos resolver es ¿cómo es el voltaje al interior del cable? ¿Está claro en casa entonces la pregunta que queremos resolver? ¿Cómo es el voltaje al interior del cable? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, para hacer esto, siempre hay que modelar, porque la vida no es fácil, hay que hacer cosas un poco más simples. Entonces, lo primero que vamos a modelar es que, en realidad, los cables, porque hay que resolver el problema de verdad, uno puede mostrar que toma una forma muy particular, se llama catenaria.
está bien estudiada en elasticidad, pero eso nos demoraría tiempo y es difícil. Así que voy a suponer, modelo va a asumir que es una línea recta, por simplicidad. Pero no es una línea recta, la gravedad hace que se pandee, se doblada. ¿Ok? Y tenemos una solución analítica que se llama catenaria. Obviamente los ingenieros la estudian mucho porque con ellos hacemos cargas, así que ir con más cuidado. Ok, pero en vez de usar la catenaria, voy a simplemente mi modelo, por simplicidad, voy a usar una línea recta. Entonces, ahora el resultado que uno encuentra en una línea recta y la catenaria son correcciones, así que no es cambiable. Lo importante es que con esto tengo la primera imagen que encuentro. Entonces, supongo que esto vale L, y acá tengo simplemente BA, y acá VB. ¿Ok? ¿Y cuál ecuación resuelvo? Bueno, resuelvo simplemente la ecuación, voy a resolver la ecuación simplemente que es así. Es la ecuación de Poisson, que necesito resolver el laplaciano de B, que necesito resolver dx de B, más de I de B, más de ZZ de B. Igual a la densidad de carga. Pero pregunta, ¿hay carga en un cable o no? Solo tenemos diferencia de voltaje, no hay cargas. ¿Ok? No hay cargas. De hecho, lo que hacemos es que las cargas van y vuelven, pero en promedio son cero. No hay carga, no es que hay una carga aquí y acá. Lo que hacemos en realidad es que generamos diferencias de voltaje sin que las cargas estén moviendo o transportándose. O se transportan en corriente. ¿Ok? Simplemente es lo mismo cuando, por ejemplo, ustedes piensen agua, y yo coloco o tomo un vaso de agua y lo subo. Tengo una diferencia de voltaje entre agua aquí y agua acá. Si no boto mi vaso, ahí corre el agua, pero si lo mantengo hay una diferencia potencial. Eso es lo que calcula, la diferencia potencial. ¿Ok? No estoy hablando de corriente porque todavía no estamos estudiando corriente. ¿Ok? Entonces, eso hace que la densidad de carga sea cero y por lo tanto, lo que vamos a estudiar es la ecuación de Laplace. No hay cargas, densidad cero. Pero sí sé que hay una diferencia de voltaje. ¿Ok? Por las condiciones de borde. Y este es el primer problema que tienen las ecuaciones de derivadas parciales, que espero que lo hayan aprendido en su curso, si necesitan transformar de Fourier, ecuaciones como esta, o si no, no todavía. Cuando uno escribe ecuaciones como esta, como son ecuaciones de derivadas parciales, no basta conocer la ecuación, hay que conocer los bordes, cómo se comportan. Van a ser los bordes lo que va a determinar la solución de la ecuación. Así que cuando alguien escribe una ecuación de derivadas parciales, inmediatamente pregunta, ¿cuál es la condición de borde? Inmediatamente. No tiene sentido esta ecuación sin los bordes. Los bordes determinan completamente la solución. ¿Ok? Se lo voy a mostrar después un ejemplo aún más complejo, pero trato de hacerles notar que en la ecuación de derivadas parciales los bordes es algo fundamental. Fundamental, porque si no, todas las soluciones serían las mismas. Son los bordes los que determinan la solución. Se los voy a mostrar al resolver esta ecuación. Entonces, en este caso, lo que me quedaría como ecuación correcta sería esto. D de X, A. Obviamente, si es una línea recta, no va a depender de Y y de Z, solo depende de X. Así que voy a suponer que el voltaje solo depende de X. Por lo tanto, guardo solo la segunda derivada de X. La hago igual a 0 más los bordes. ¿Cuáles son los bordes? Que B, por simplicidad, obviamente me paro acá, y este lado acá coloco X, y acá lo coloco en 0, y acá lo coloco en E. Es decir, que coloco que el voltaje en X igual 0 vale B de A, y el voltaje evaluado en X igual L vale B de B. Ahí tengo bien planteado el problema. Las ecuaciones parciales y sus condiciones de borde. ¿Ok? ¿Es claro también en casa que necesitamos colocar las condiciones de borde? ¿Estamos bien? ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien, necesitamos entonces... Profe. ¿Sí? Escucho, ¿eh? Soy Profe. refiriendo. Sí. Yo no entiendo la primera. ¿No entiendes esta ecuación de acá arriba, la Laplaciano, o la ecuación? No, la primera condición. ¿Esta de acá, el borde? Sí, pero Esa. la de la segunda derivada del voltaje en X debe ser 0. Eso no lo entiendo. Eso es la ecuación de Laplace, es la ecuación de Poisson. Es esta ecuación que les dije que el voltaje satisface el laplaciano de B igual a ρ partido por epsilon 0. Lo primero que analicé fue que en este problema no hay cargas, así que ρ vale 0. Y después dije que el voltaje solo depende de X, y por eso solo me queda una derivada. Cuando resuelvo un plano, que se lo voy a resolver, ahí inventar el método Fourier, ahí descubrimos que B depende de X y de Y, así que hay que pensar cómo resolverlo de otra forma. Por ahora esto es una ecuación diferencial unidimensional porque es simple para que vayan aprendiendo los problemas.
Después voy a pasar a una más difícil, pero eso nos obliga a desarrollar nuevas tecnologías matemáticas que están aprendiendo en sus otros cursos. ¿Okay? De todas maneras, voy a explicarlo como yo lo veo como físico, solo porque así me aseguro que tengan intuición y no solo método. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, en este caso, los términos relacionados a I y Z se cachan. Sí, porque supongo que es un cable. O sea, si dependiera de Z, de ir para arriba, no. Y si es dimensión 2, se corta el Z. Claro, por ejemplo, si yo me pregunto, tengo una placa metálica y le aplico una diferencia potencial, me pregunto cómo cambia el potencial. ¿Ok? Ahora uno se puede preguntar en otras superficies, por ejemplo, sus teléfonos. Sus teléfonos no son un hilo, son un plano. Y uno se pregunta cómo es el voltaje, porque no sé si sabe, funciona con voltaje. Hay unas moléculas que están en líquido que las giramos y con eso el color y etc. Para eso necesito que haya punto a punto, lo que llamamos píxeles, y le aplicamos voltaje. Para resolver ese problema, entonces necesito que el voltaje dependa de X y de Y. Y de hecho depende un poco del espesor. Para resolver ese problema, tengo que resolver el problema ahora con un voltaje que depende de X, de Y y de Z. Y que lo aplicamos para que sus dedos, para que funcionen sus aparatos. De hecho, uno se pregunta, pero ¿cómo esta cosa mágica le pongo el dedo y puedo hacer cosas? Esto llaman touch. Eso no es magia, simplemente que ustedes también son conductores. Y por lo tanto, cuando colocan su dedo sobre su pantalla, cambian el voltaje. Cuando cambian el voltaje, entonces la molécula se rompe. Y así como lo hacemos funcionar. O sea, tenemos un circuito que reconoce cómo cambia el voltaje en la superficie, y él entiende que cuando coloco el dedo ahí hay que hacer algo. ¿Okay? No es magia. No es magia. Tienen que aprender que las cosas no son magia. La ciencia se trata de eso. Parece magia para los ignorantes. ¿Ok? Los no ignorantes no deben ver magia. Deben ver ciencia y tecnología que nos permite explicar cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Si van a ser ingenieros o si van a ser científicos, tienen que descubrir la magia y que la magia la manejen ustedes. Le explican magia a aquellos que no entienden. Pero le aseguro a cualquier niño, si yo le muestro una pantalla touch, cree que es magia. Están tan acostumbrados que piensan que es normal. Pero no entienden que en realidad son puros voltajes, simplemente moléculas que se giran, y etcétera, gracias a que ustedes son conductores. Si nosotros hubiéramos sido aislantes, imagínense fuéramos, qué sé yo, humanos de paja o de madera, como Pinocho, estaríamos en problema. Pinocho, si le paso mi teléfono, no lo puede hacer andar. ¿Ok? O si ustedes se colocan un guante, si se colocan un guante, se van a fijar que su teléfono no funciona. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Esta cuestión se echó a perder. No está diseñada para reconocer el movimiento de mi mano. Está diseñada para detectar el voltaje. Y peor aún, una cantidad física que le vamos a llamar capacidad. Y la vamos a entender. Es un efecto que llamamos también condensador. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco entendiendo las cosas, pero hay que ir avanzando. ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Bien, ¿cómo resuelvo entonces esta ecuación que tenemos ahí? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Entonces tengo que resolver esta ecuación que está acá. Muy simple. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, es muy simple, porque si yo sé derivar, entonces esta cosa es derivar. Obviamente, bueno, ya aprendieron bien el cálculo y todas esas cosas las manejan bien, así que eso no vamos a entrar a discutir. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Uno simplemente dice, ok, tengo segunda derivada de b igual a 0. ¿Cuál es la solución de esto? Bueno, uno dice, ¿qué cosa? Esto es la derivada de algo. ¿Qué cosa cuando lo derivo es 0? Muy bien, por lo tanto me dice inmediatamente que idea de x es igual a una constante. Llamémosla a, y después las condiciones de borde nos van a ayudar a determinar cuánto vale. Pero ahora tengo que la derivada de b vale una constante. ¿Cuánto vale entonces b? Muy bien, exactamente. Eso es que me dicen que el voltaje vale a por x más b. Me dice inmediatamente eso, pero ahora uno se pregunta ¿cuánto vale a y b? Ese a y b van a estar determinados por las condiciones de borde. Así que ponemos las condiciones de borde. Y ponemos que b de x en 0 vale ba, y cuando la expresión coloco 0 solo me queda b, es decir que b es ba. ¿Ok? Y la otra condición de borde que tengo, condición de borde, y la otra condición de borde es simplemente b evaluado a x igual a l, eso vale bb, y por el otro lado de la ecuación vale a por l más b, pero b vale ba. Por lo tanto, aquí puedo determinar cuánto vale a vale simplemente bb menos ba partido por l. Y ahora encontré mi solución. Mi solución me dice simplemente el voltaje
Entonces, en un cable vale A, que en realidad vale BB menos BA por X partido por L más BB. Y ya está, lo resolví. Eso me dice la ecuación de Laplace. Creo que era más operado. ¿Perdón? Creo que la constante era acá. A ver. Ya ves. Entonces, ¿podría explicar un poquito de nuevo la de esas dos condiciones de orden? Ok, hasta aquí quedaste de acuerdo. Sí. Aquí lo que mostré es que la solución, o sea, la solución aquí mostré que la solución general de Laplaciano igual a 0 de una sola variable, la solución general es que el potencial sea lineal. Pero hay dos constantes arbitrarias. Por eso le dije que los bordes son fundamentales, porque tengo muchas soluciones. Lo que va a determinar estas constantes arbitrarias son las condiciones de Born. Entonces, aplico las condiciones de Born, porque mi problema era Laplaciano igual a 0 más estas dos condiciones de Born. Así que tengo que satisfacer esto. ¿Okay? Muchas veces, a veces uno plantea mal los problemas, a veces el problema está mal planteado, sobre todo cuando lo tomo infinito, y estas cosas se hacen agua. No logro determinar bien las constantes. ¿Okay? De hecho, les voy a hacer un ejemplo ahora para ilustrarles que hay que tener cuidado. No es una ecuación tan fácil. ¿Okay? Por ahora parece trivial, pero no es tan trivial. Entonces, tengo que imponer estas dos condiciones de borde. ¿Cuánto vale el potencial en un extremo y en el otro extremo? ¿Ok? Y eso fue lo que hice. Lo que hice fue imponer que el voltaje en el extremo donde puse el origen, que estaba hacia allá, en B igual 0 vale BA. Eso me fijó una constante y la otra constante la fijé imponiendo que en el otro extremo vale BB. Y el resultado fue esto. De hecho, si miran esa fórmula, ahora cuando yo aplique directamente al ojo, se aplicó X en 0, ¿cuánto vale? BA. Y X en B, ¿cuánto vale? BB, porque aquí coloco L, cancela el L, el B cancela allá, me queda BB. Perfecto. El A por L más BA surge del AX más B. Surge de imponer esto de acá, despéjalo de acá. Ah, por eso, que Sí. viene de los... Viene de ahí, viene a imponer eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Estamos claros en caso también? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Muy bien, entonces el mensaje es que para entender esta ecuación de Laplace hay que usar las condiciones de orden. Sin las condiciones de orden no resolvemos el problema. Y a veces el problema no está bien planteado. Ten cuidado, ¿sí? ¿Escucho? Esa diferencia de potencial, el VA y el VB, se produce por o sea, está como que la determina la distancia, ¿cierto? Como, Sí, ahora sí, no lo he interpretado, pero sí, lo determina la distancia, pero piensa ahora si tienes una carga puntual. Imagínate que yo coloco una carga puntual. Esto genera un campo eléctrico que varía en el espacio, ¿cierto? Ujú. ¿Ok? ¿Te lo imaginas con una carga puntual? Y ahora, como varía el campo eléctrico en el espacio, eso quiere decir que el potencial también varía en el espacio. De hecho, cuando tienes una carga, genera siempre diferencias de voltaje. ¿Ok? Siempre está generando diferencias de voltaje. ¿Ok? sí, Es decir, que haya voltaje VA y BB significa, sin saber dónde está, significa que en algún lugar del espacio tengo carga eléctrica. ¿Ok? De hecho, ninguno de ustedes se preocupa, pero en su casa todos llegan y dicen, el enchufe, ¿qué voltaje tiene? ¿Qué diferencia de voltaje tiene? ¿Cuál es la diferencia de voltaje que tiene el enchufe en casa? ¿No lo conocen? ¿Cuál es el voltaje que tiene? ¿Alguien dijo cuál es la respuesta? 220 voltios. 220. Ahora, si le colocan un tester, van a ver que no son 220. Lo que pasa es que hay fluctuaciones, de vez en cuando son 220, 210, 190, 220, varía. ¿Ok? Y de hecho, la compañía, si le varía mucho, lo multan, pero le varía. No es fácil porque tienen un montón de problemas, etcétera, mantiene un voltaje perfectamente bueno. Lo que me asegura es que en promedio el voltaje vale 220 y todos los aparatos electrónicos que diseñamos están diseñados para operar con ese voltaje. ¿Ok? Por eso usamos transformadores, que vamos a entender en el futuro cómo funcionan. Pero entonces, ninguno de ustedes me dice, pero ¿de dónde viene este voltaje maravilloso? Que hace que se me prenda la tele, que tenga luz, que no sé, me pueda calentar, o me pueda enfriar, etc. ¿De dónde viene? El voltaje, ¿de dónde está siendo generado? ¿Dónde está siendo generado ese voltaje? ¿Dónde está siendo generada la luz que vemos ahí o la luz que vemos en su pantalla? ¿Dónde está esa cosa maravillosa? Está en algún lado. ¿Dónde genero ese voltaje? Pregunto. Van a decir, no sé, no tengo idea, no importa, total tengo luz. No. ¿Dónde se genera ese voltaje?
¿Dónde está? ¿No? Tiene que ser generado por carga en algún lugar. ¿Dónde están esas cargas? En las centrales eléctricas. Es ahí donde generamos movimiento de carga. Una vez que genero esas cargas, tengo voltaje. Si no tuviera esa generación, no habría voltaje. El voltaje va a ser una consecuencia de que hay cargas en algún lugar. Y de hecho, el voltaje que tenemos en casa es oscilatorio. Se debe a que hay cargas moviéndose. ¿Ok? Vamos a ver que eso lo podemos hacer a través de mover imágenes. Vamos a entender eso en el futuro. Pero para eso tenemos que entender el magnetismo y entender más cosas. ¿Ok? Pero no es mágico. No es mágico. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué nos dice esto que está acá? Entonces el voltaje, esa observación lo voy a anotar porque me parece importante, el voltaje, justo borré la mala, ok, el voltaje, entonces se genera porque tiene que haber carga en algún lugar del espacio, eso tenemos que escribirlo, el voltaje no viene de la nada, no es caído de la nada, es como uno dice la energía potencial que tenemos en la Tierra, ¿dónde viene? Viene de la masa de la Tierra. Tiene un origen. El voltaje que también tiene un origen, tiene que haber cargas. Entonces, la primera observación es: el voltaje se genera cargas en algún lugar del espacio. Cuando escribimos la ecuación de Laplace no las colocamos, solo coloquemos la densidad de carga. Es la forma de la ecuación de Poisson. El voltaje se genera en cargas en algún lugar del espacio. En algún lugar del espacio. Y no necesariamente necesitamos saberlo, pero sabemos que tiene que estar en algún lugar. Típicamente en nuestro caso, los cables, el problema anterior serían las centrales eléctricas. Ahí están las cargas que están generando toda la cosa maravillosa que tenemos. Después, en este caso, lo que aprendemos fue que cuando colocábamos un cable, lo segundo que aprendemos es trivial, es que a grosso modo lo que vemos es que el voltaje, si uno lo grafica y colocamos VA y VB, lo que vamos a descubrir es que el voltaje, si lo graficamos con función de X, es una función que decae linealmente. Es decir, que cuando yo enchufo un cable y tengo una diferencia de voltaje, el voltaje está decayendo linealmente. ¿Okay? Por eso, si tomo enchufes cada vez más largos o muy largos, van a ver que esos aparatos, aunque no están tan bien, a veces funcionan. ¿Okay? Tienen que tener cosas entre medio para no tener tanta caída de voltaje. ¿Okay? Sí, porque decae así, porque no, es porque recuerda que era así. El signo menos, que era lo que no. Recuerda que estuvimos que era, acá era BA, y acá era BB menos BA por X partido por E. Sí, pero esa es la constante, esa es la pendiente. Es lineal en X y la pendiente tiene que ser negativa. Es decir, que el BA tiene que ser mayor que el BB. ¿Ok? Tiene que ir decayendo. ¿Ok? Bueno, salvo que diga que el de allá es más grande y sería creciendo, por eso me dice dónde está la carga. Decae a medida que sale de la fuente. ¿Ok? Eso me va a determinar eso que está ahí. Ok, es claro para todos porque ahora voy a hacer otro ejemplo. Para hacer este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco más ilustrativo, más interesante, más motivante. Vamos a cambiar de pantalla para que lo vean mejor, espero que esto funcione. Vamos a ver. Era esta entonces. Ok, muy bien. Ahí me están viendo, lo que voy a hacer es que traje un enchufe y traje un juguete que vamos a tratar de resolver el potencial. Ok, entonces, acá tengo, no sé si me dicen si lo ven en casa o no, pero vamos a colocar esto acá. ¿Alcanza a ver algo de casa o no? ¿No Sí, se ve? Y ahora cuando saco se mi ve, nariz, se ve. otra vez. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Eso que ven ahí es que aplica una diferencia de voltaje y aquí estamos viendo corriente. Todavía no podemos estudiar la corriente, pero ya lo vamos a estudiar. Si pudiéramos apagar todas las luces, verían que esto es muy agradable porque es algo que es caótico, turbulento, y hace que aparezcan en distintos lugares estas cosas bonitas que vemos ahí y entretenido. El voltaje es suficientemente bajo, en realidad esto cómo funciona es que este aparato llega acá, tiene un condensador, y hace que la esfera del centro tenga un voltaje que es distinto al voltaje que está en la esfera de afuera. Como además ocupo este vidrio, al interior de este vidrio lo que hacemos es que hacemos un poco de vacío, sacamos las partículas que están al interior suficiente para que la resistencia del aire sea muy chica. La resistencia del aire que está al interior. Como es muy chiquitita, entonces cuando aplico diferencia de voltaje, los electrones sí pueden viajar desde el centro hasta acá, y como yo soy conductor, viajan por mí sin ningún problema. ¿Ok? Entran por ahí, pasan para acá, se van para abajo, está todo el rato haciendo eso. ¿Ok? Entonces,
Bueno, aquí vemos un ejemplo simple, electricidad, bien entretenido, una corriente que no me hace daño, se calienta un poco, no es que no se caliente, no toca y después un rato se calienta. ¿Ok? Electricidad genera fricción, genera efecto Joule, calor. Pero lo interesante es que entonces podemos preguntarnos cómo es el voltaje que genera esta cosa hermosa. Y ya cuando coloquemos corriente, ahí nos preguntamos qué pasa esa cosa bonita que vemos ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro en casa? Espero que se vea lo mejor posible. Debería haber apagado un poco las luces, pero tenemos muchas ventanas y no se alcanza a ver. Espero que lo vean bien. Pero creo que alcanzan a ver la corriente. Por ejemplo, ahí. ¿La ven ahí? Sí, ¿Se ve en profe. casa? Se ha visto Muy todo el bien. rato bien, según yo. Muy bien, gracias por avisar. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de ahora plantearme cómo es el potencial en este problema. ¿Ok? ¿Cómo sería la caída de tensión en este caso? Es decir, ¿cómo cambia en este caso el voltaje? Ahora pregunta, ¿el voltaje en qué coordenadas debería escribirlo en este caso que está acá? En esférica, donde coloco mi origen, ¿en qué lugar? En el centro. Y de ahí debería calcular las coordenadas. Pregunta, ¿el voltaje ustedes creen que depende de R, teta y phi? ¿De qué debería depender en este caso el voltaje? De R, ¿no? Porque no hay ninguna razón. Bueno, me tengo que sacar yo quiebro la simetría, pero si yo tengo en el espacio solo debería depender de R. ¿Ok? Así que tratemos de resolver este problema hasta donde podamos. No nos queda tanto tiempo, pero vamos a intentar plantear este problema y resolverlo con el cuidado razonable. ¿Ok? Entonces el segundo ejemplo que vamos a hacer es el ejemplo que acabamos de ver, es decir, me voy a dar, si quieren, algo así como una esfera. Obviamente va a ser un modelo, un poco más simple, un modelo. Me doy una esfera y lo que voy a dar es que hay una esfera acá. Tiene que ser una esfera. Si coloco un punto, les voy a mostrar que hay una singularidad, y entonces meto el problema. Ahí la cuestión de la clase me hace algo, al final cuidado. Entonces voy a colocar un pequeño, tengo un radio externo R grande y tiene un radio interno, llamémoslo R chico, así, pero como me gusta usar R, llamémoslo, no sé, llamémoslo externo mejor RB y el interno RA. ¿Ok? Ese es RA y el otro es RB. Y lo que tengo que resolver en este problema, o lo que quiero contar, es que la pregunta que quiero resolver es la misma. ¿Cuál es el potencial que describe este problema? Y en este caso, insisto, lo quiero saber por qué, porque después cuando permita mover carga, vamos a poder explicar esas cosas entretenidas que son esos radios. ¿Ok? Que estamos viendo ahí. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que resolver en realidad es resolver esta ecuación. La ecuación ahora de Laplace. En este problema no hay cargas, ¿okay? Solo hay diferencia de voltaje, pero esta vez es un poco distinto. Me dice que V vale en R igual RB, vale un cierto valor, llamémoslo voltaje en V, y cuando V en R igual RA, vale V de A. Es decir que hay una caída de potencial entre la esfera que está al interior, que tiene un potencial VA, y la de afuera tiene un BB. Eso fue lo que hice exactamente en lo que les acabo de mostrar directamente usando esas lámparas que se ocupan, digamos, la gente lo ocupa decorativamente, a mí al contrario me gusta porque tengo cargas, digamos, y lo otro que me gusta es que inmediatamente uno se da cuenta que uno es conductor. ¿Ok? Que creo que es una buena cosa. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? El primer problema es que tenemos que resolver esto, y nuestra primera answer es que, bueno, esto lo tenemos que resolver sabiendo que B en principio debería ser función de las coordenadas esféricas, R, teta y phi, pero por simplicidad y isotropía del problema, en realidad isotropía, esto es solo BD. ¿Ok? Entonces lo que tengo que resolver ahora es escribir ese Laplaciano. Ok, no me queda tiempo, si no lo voy a resolver, pero al menos voy a decirle un solo comentario. Es que ahora tengo que calcular el Laplaciano en coordenadas esféricas, y ese no lo tengo fácil a mano. Entonces, aquí viene la primera complejidad, es que el Laplaciano lo tengo que conocer en coordenadas esféricas, cilíndricas, etc. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es el Laplaciano en cualquier sistema de coordenadas que sean coordenadas de tipo ortogonal? Entonces, para eso tengo una fórmula genérica que aplica para las cilíndricas, para las esféricas y las cartesianas, que es con los factores de escala, así que les escribo esa en forma compacta. El Laplaciano, como es simplemente la divergencia
y aplicado el gradiente, y ya se lo mostré en coordenadas cualquiera. En realidad, cuando era la divergencia, siempre era 1 partido por el factor de escala, H1, H2, H3. Después teníamos que acá se derivaba la primera componente con respecto a la primera coordenada, y arriba iba H2, H3 y por el gradiente, pero el gradiente también lo tengo que escribir en coordenadas ortogonales, y por lo tanto en coordenadas ortogonales me queda que eso es D a D1, pero ese me queda con su factor de escala, así que queda una cosa un poco fea, así, para cada componente. Para cada componente, si quieren, la regla mnemotécnica es que si me queda la segunda derivada, entonces aquí es C2, aquí va H1, H3, dividida por H2 de U2. Y la tercera componente es así. Y es esto lo que voy a ocupar en coordenadas cartesianas, no lo voy a hacer ahora porque no me alcanza el tiempo, pero al menos les anoto esta expresión y después la aplico a coordenadas respectivamente esféricas, perdón, no cartesianas, y resolvemos ese problema para entender cómo funciona el aparato de la motricidad. Pero al menos quiero mostrarles en cómo se escribe la resonancia. En cartesiana es muy simple. En esférica, en cilíndrica es horrible, porque ahí se empiezan a caer senos por aquí, senos por acá, etc. Son horribles, ¿ok? Pero necesitamos saberlas porque necesitamos calcular. Quiero resolver este problema que les acabo de mostrar, y por lo tanto, para resolver este problema de acá, necesitamos escribir las coordenadas cartesianas. Así que voy a usar esa expresión. Las coordenadas, perdón, esféricas. ¿Ok? ¿Estamos bien? No sé si hay dudas o preguntas, tanto en casa como acá. ¿Estamos bien en casa? No sé si hay preguntas. Estamos bien. Yo tengo una pregunta. Espera, ¿Sí? ¿tiene una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, el propósito con el que estamos haciendo esto es para poder calcular el potencial en el espacio, pero para eso entonces significa que tenemos que imponer y conocer el voltaje o el potencial eléctrico en los extremos. Sí, siempre debemos conocerlo. ¿No? La palabra extremo la debes cambiar por lo que llamamos condición de borde. Esa es la palabra que usamos. O sea, voy a calcular el voltaje en todos lados. Lo que lo circunscribe, eso lo que llamamos borde. Toda la parte exterior, la parte interior donde calculo. Cada vez que resuelvas la ecuación de Laplace, el borde impone las condiciones que llamamos de borde, en este caso son muy simples, porque el escrito en coordenadas esféricas es muy simple. Pero si yo me equivoco y escribo esta ecuación en coordenadas cartesianas, hay que parametrizar esto, es horrible. Tendría que colocar cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r, vale eso, y etcétera, vale eso. Y si lo hago en coordenadas cilíndricas, peor. Voy a escribir una esfera en coordenadas cilíndricas, es horrible. ¿Ok? ¿Queda claro en casa? Sí, muchas gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces solo recordarles que la próxima semana sí tenemos un ejercicio no voluntario, ¿ok? Así que hay que seguir estudiando. ¿Ok? Y entonces vamos a tratar de ver si podemos resolver el problema de Stokes, pero necesito que lleguen un poco antes para así poder resolver aquellos que debemos hacer. Muy bien. Nos vemos. Cuídense y tengan un buen fin de semana. Profe, ¿Sí? ¿cuándo ¿Sí? van a entregar los ejercicios? O sea, alguno por lo menos. Voy a presionar los auxiliares. Yo esperaría que se demoraran una semana, pero parece que están un poco relajados. Voy a presionar. Ya, ¿Ok? gracias. La idea sería semana a semana. Voy a hablar con ellos para que sea así, porque si no, no me sirve nada que le entreguen en 2 semanas o 3 semanas la solución. Así no aprenden. ¿Ok? Gracias. Chao. Nos vemos entonces. Cuídense. ¿Sí?